Sábado Sarandí, y ahora vamos a continuar entre libros en el programa, porque tenemos el enorme placer de recibir una vez más en el programa a Gustavo Peretnik, que es doctor en educación y en filosofía, autor de más de una veintena de libros, varios de ellos han sido bestsellers. Recordamos que aquí estuvimos conversando de varios de esos libros vinculados a la realidad de Israel, a lo que tiene que ver justamente con la realidad de Medio Oriente, mucho de historia también y sobre todo de reflexión. Y parte del libro del cual vamos a estar hablando, que se va a presentar la semana que viene aquí en Montevideo, tiene que ver justamente con su nuevo trabajo editado por Universidad Ord aquí en Uruguay, que se llama Helenismo y Hebraísmo, la doble raíz de la civilización oriental. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Jaime, un gusto saludarte. De la civilización occidental. ¿Y qué dije yo? Oriental. Ay, bueno, perdón. Además, estaba pensando en que yo justamente quería arrancar esta charla contigo con lo provocador que es ya el prólogo. El prólogo comienza así: el suicidio es el único problema filosófico. Con esta aseveración, más o menos, se inauguró el llamado ciclo del absurdo. La afirmación es impactante en su forma y en su contenido. Es en la forma porque reduce a una única cuestión lo que, en rigor, es una vasta temática. En el contenido, porque dado que las grandes preguntas también son hijas de su tiempo, en 1942 resultaba entendible que la duda primigenia fuera si suicidarse o no en una Europa que se sometía a las falanges devastadoras que entronizaban la muerte. Y a partir de allí comienza una reflexión, y justamente el comienzo de todo esto son las definiciones y qué es lo que pasa con la definición de Occidente. Y es muy interesante, Gustavo, porque tú planteas lo que significa el concepto de Occidente en un comienzo y cómo después ha ido cambiando, se ha ido modificando, se ha ido desarrollando, y planteas una cosa que yo en realidad no me había percatado sobre si civilización es singular o plural. ¿Cómo comienza este libro? ¿Por qué comienza este libro sobre helenismo y hebraísmo? Comienza en realidad desde hace muchos años la idea, porque noto una y otra vez, en el libro cito muchos ejemplos, de que cuando se rastrean las raíces de la civilización, dónde comenzó la poesía, dónde comenzó la democracia, dónde comenzó la filosofía, dónde comenzó la escritura, etcétera, yo doy muchos ejemplos, siempre terminan planteando el origen griego. Henry Maine lo llevó a su más absurdo dictamen cuando señaló todo lo que existe en nuestro mundo, salvo las fuerzas de la naturaleza, en griego en su origen. Y si bien es cierto que la escritura griega ha aportado inmensamente al desarrollo de la civilización occidental, en ningún caso yo lo minimizo, pero lo que queda soslayado es la otra parte, por eso la doble raíz de la civilización occidental, que es el hebraísmo. El antiguo Israel no tiene una parte menor en forjar la identidad de Occidente, y en todas las áreas que señalé antes, poesía, democracia, filosofía, el aporte israelita primigenio, el aporte del hebraísmo es cardinal. Es inentendible la civilización occidental sin él. Entonces, una vez que fui notando esta desidia en saltear las raíces hebraicas o ponerlas como un capítulo de las raíces helénicas, eso también ocurre a veces, terminé por sopesar la idea de concentrarlo todo en un libro. Escribí algunos artículos al respecto, y el libro es el resultado de esa reflexión, de poner por un lado las raíces helénicas y hebraicas de la civilización, señalar que las segundas fueron mucho tiempo soslayadas, y además exaltar la civilización en la que vivimos y sus logros impresionantes, porque muchas veces, como bien te debe constar, Jaime,
hay quienes la minimizan o reflejan algo así como que Occidente es una entelequia que no tiene sentido, o que incluso es maléfico, y que si ha tenido algún logro es por sus defectos y no por sus virtudes. Todo esto también está planteado en el libro, es decir, la doble raíz de la civilización helénica y hebraica, y además mostrar por qué eso es tan importante, porque nuestra civilización merece ser celebrada. El Occidente o el concepto de Occidente ¿tiene límites geográficos? No, y lo planteo también. No es un concepto simplificador. Decimos Occidente básicamente refiriéndonos a aquellos países que son herederos de por un lado, las revoluciones políticas francesa y norteamericana, de la Ilustración, de la revolución científica. Por supuesto, esto partió en Europa porque estos eventos tuvieron mayormente en su escenario en Europa, pero se expandieron inmediatamente a muchos otros pueblos y países, y Occidente fue forjado por sociedades multiétnicas. Por lo tanto, no es un concepto geográfico, y tampoco es un concepto fatal. Es decir, no es que lo que fue Occidente siempre será y no hay nada para cambiarlo. No es una visión determinista, es una cuestión de simplificar a qué nos referimos, y no entro a indagar país por país, pero señalo varios historiadores con distintas teorías acerca de qué países estarían incluidos en esa definición que acabo de dar. ¿Y por qué? Pero básicamente, si puedo resumirlo, Occidente es una sociedad que está basada en el disenso, que es muy autocrítica, que no solamente permite la crítica interna, sino que casi la alienta, porque es una manera de corregirse, y es las sociedades que más han avanzado en los últimos 4 siglos, sin ninguna duda. Han generado un cambio tan radical en la humanidad que muy pocas veces se tiene en cuenta cómo era la humanidad antes de que rompiera Occidente. Acabas de utilizar varias veces la palabra sociedad, sociedades. ¿Por qué no la palabra civilización o civilizaciones? Sí, civilización es un poco más amplio. Las sociedades que tienen como referente a la civilización occidental son esas que han avanzado. Tienes razón, son términos que deberían explicarse al ser usados. Hay un capítulo del libro en el que me refiero a la diferencia sustancial que existe entre usar el término civilización en singular y plural. Por eso te lo comento. Yo prefiero correcto, sí, agarrado en el blanco. Yo prefiero el singular, porque si bien es cierto que hay muchas civilizaciones en el pasado, y la cito y cada una tuvo su propia idiosincrasia, si exageramos en el uso plural del término, parecería que cualquier cosa es civilización. Es decir, es tan civilizado golpear a las mujeres como respetarlas. Cada civilización tiene su forma. Es tan civilizado el infanticidio como proveer a la infancia de una sana educación. Y no todo es igual. Es decir, esto parte de un rechazo al relativismo extremo, que plantea que básicamente todo da lo mismo, que no hay nada mejor que otra cosa. Yo le dedico algún capítulo a esto porque es de algún modo un proceso castrador de Occidente, esto de que uno no puede decir que algo es bueno porque inmediatamente aparece aquel que dice, uy, ese es un acto de arrogancia, sino directamente de racismo. ¿Cómo puede decir que tal civilización es mejor que la otra? Por eso el término civilización en singular indica que si bien cada pueblo y cada sociedad tiene su propio ritmo, su propia idiosincrasia en cuanto a aspectos culturales y lo que fuere, hay una manera de civilizarse, de pasar del salvajismo a la barbarie, de llegar a sociedades más libres, sociedades que produzcan más, que satisfagan más las necesidades de sus miembros, que ofrezcan dignidad a la mujer, que ofrezcan genuinos valores democráticos. Esto es civilizarse. Y si bien puede haber polémicas al respecto, y yo no las eludo en el libro, planteo varias de ellas, varios
plausibles contradictores del término, prefiero la civilización occidental como un término en singular, y cuando hablamos de distintos pueblos y distintas formas de desarrollarse, usar más el término las culturas de cada uno. Obviamente que en este marco hablar sería muy poco feliz hablar de supremacía, pero usemos otro concepto que debe ser el de, y es un poco más atrevido, el de más marketing. ¿Por qué tiene más marketing como origen de la civilización occidental, Roma, los griegos, etcétera, frente a otros modelos que tú manejas en el libro? Bueno, es una pregunta que requiere muchas páginas. En el libro le dedico bastantes a ella. Es decir, es una de las claves esa pregunta. ¿Por qué concretamente hay una visión tan helenocéntrica del origen de la civilización y se rechaza lo hebraico? O no se lo rechaza, se lo soslaya. Ese sería el mejor término. Cuando tengo que aclarar básicamente que es imposible ver estos orígenes de cada una de las facetas de la civilización occidental sin rastrear también a los hebreos. Si me permitís, en vez de teorizar al respecto, doy un ejemplo muy claro que traigo en el libro. Traigo varios de educación y de filosofía y de ciencia, pero me quisiera darte el ejemplo de la escritura. Vos sabés que el lugar común, que los fenicios inventaron la escritura. Esto se enseña en todas las escuelas en todo el mundo. Y aquí hay algo muy extraño que a mí siempre me llamó la atención, y es lo siguiente: los fenicios y los hebreos eran pueblos no solamente cercanos, vecinos geográficos, sino aliados. En el Tanaj o Biblia hebrea se mencionan muchas obras que tuvieron en conjunto, las relaciones diplomáticas que tenían entre ellos, etcétera, etcétera. Ese es un capítulo histórico. Por lo tanto, eran muy cercanos uno al otro, pero con una gran diferencia. Los hebreos eran un pueblo eminentemente escritor, que se dedicaba a la literatura, y los fenicios eran un pueblo eminentemente marino, que se dedicaba al comercio y los mares. Cuando los fenicios llegan a Grecia, por motivos comerciales, los griegos no sabían leer y escribir, entonces por motivos comerciales, para asegurar el comercio con Grecia, tuvieron que darles 22 letras del alfabeto para que pudieran escribir las transacciones que hacían. Y de ahí viene esto de que los fenicios inventaron la escritura. Pero casualmente estas letras eran la Aleph, Bet, Gimel, Dalet del alfabeto hebreo, que pasaron a ser Alfa, Beta, Gamma, Delta del alfabeto griego. Las mismas 22 letras hebreas. Lo más razonable es decir que esta era la escritura palohebraica o hebraica antigua que los fenicios llevaron a Grecia. Pero sería muy sorprendente que un pueblo que no tuvo literatura sea el que haya inventado la escritura, cuando en realidad el pueblo que fue alfabetizado antes que cualquier otro, muchísimo antes que Europa, que estuvo 1000 años más analfabeta, de ahí partió la escritura. Entonces esto es importante señalarlo, porque al soslayar la raíz hebraica, la gente no sabe cuál es el aporte del hebraísmo a la civilización, y de ahí a veces pasa a una cierta hostilidad hacia lo hebreo que sería impensable si valorara más cuáles son las raíces de la civilización en la que está. Yo creo que ese es un ejemplo de cómo ha ocurrido en muchas facetas de la civilización. Bien, también me quedó el pasar y no hicimos detalle, porque en definitiva forma parte de una reflexión, pero qué provocador arrancás el prólogo, qué provocadora es la afirmación y la referencia a Albert Camus. Bueno, vos y yo sabemos que para llamar la atención de la gente vale la pena comenzar con el provocador. Que sea provocador no necesariamente lo hace menos cierto, no. Y en este caso yo no sostengo que el suicidio sea la única cuestión de la única pregunta filosófica real, pero así lo sostuvo Camus en el Ciclo del Absurdo. Entonces comienzo citándolo a él, digo que esa pregunta es fascinante tanto en su forma como en su contenido, y que es más entendible para 1942 que para el 2023,
hoy, y ahí a partir de entonces hay muchos párrafos que serían al que te llamó la atención, y me alegra que lo haya hecho Jaime, y los párrafos que siguen empiezan a plantear otros temas que serían centrales en nuestro año, en nuestra década, y que no necesariamente tienen que ver obviamente con el suicidio, que sí era planteable hace 80 años. Bien, este libro del cual estamos hablando con Gustavo Pedernick se va a estar presentando la próxima semana aquí en Montevideo, en la sala Idea Vilariño del Teatro Solís, el miércoles que viene, concretamente a las 7 de la tarde. Miércoles que viene, 7 de la tarde, Teatro Solís. El moderador va a ser Andrés Bancalari, y van a estar presentando, bueno, obviamente va a estar el autor que viene especialmente a Montevideo a presentarlo, el amigo Roberto Sijón y René Fuentes. Ellos van a estar entonces presentando este libro, Helenismo y Hebraísmo, la doble raíz de la civilización occidental. Es interesante esto que haces referencia a que una cosa es para determinada época y otra verla hoy en pleno siglo XXI, porque da la sensación que con todo el agua que ha corrido sabíamos prácticamente todo de la civilización occidental, y tú estás poniendo la pica en Flandes y estás diciendo, señores, también pongamos la lupa justamente en esta parte de esta civilización que no tiene tanta visibilidad en estos temas de la cultura occidental. Es decir, me da la sensación que, no digo necesariamente a partir de este libro, pero sí a partir de toda esta corriente de pensamiento que tú representás y que muy bien ajustás en el libro y detallás en el libro, hay toda una línea de pensamiento que se ha estudiado poco o que no tiene mucha visibilidad. No lo podrías haber dicho mejor, y la verdad que me siento muy halagado de que hayas entendido tan bien el libro, porque básicamente hay en él un reclamo. Yo no creo ser el único que está haciendo este reclamo de poner al hebraísmo no darle un crédito especial, pero ponerlo sencillamente en el lugar que le corresponde como una de las dos raíces fundamentales de la civilización occidental. No va más allá de eso, es mucho por supuesto, pero no se trata simplemente de exaltarlo. Y yo no, si bien no soy el único obviamente que intenta hacerlo, traigo muchos autores en el libro que presentan una visión totalmente similar. A mí me parece que nunca salió con tanto, bueno, primero que nunca salió desde esta época, y eso es importante, y los autores que se basaron en el hebraísmo y el helenismo son en general del siglo XIX o principios del XX, a los que cito, pero además de una manera que abarca tanto y que categoriza una especie de muestrario de las distintas disciplinas e indaga en cada una de ellas. Es un aporte, no es un aporte revolucionario, pero creo que es una novedad y espero que así lo vean los lectores. Por ahora, el primer lector del libro que está hablando conmigo ahora se ve que lo ha entendido perfectamente bien. Cosa que me tranquiliza mucho, te imaginarás. Muy bien, la invitación está hecha, porque siempre se está corriendo el riesgo, ¿no? El otro día hablábamos con un escritor justamente de cómo muchas veces también los lectores ven cosas o leen cosas, o los espectadores en el caso de otro tipo de obras, con una directora de teatro estábamos hablando, cuando los espectadores ven cosas que ni el autor, ni el director, ni el escritor, lo que fuera, quisieron decir, ¿no? Entonces ahí se abre todo un panorama increíble de lo que es el vínculo entre el creador y el espectador, ¿no? Entonces, seguramente... Sí, yo me siento especialmente feliz de que la presentación sea en el Solís. Desde hace 20 años que cada vez que voy a Montevideo me acerco a disfrutar de la fantástica música clásica que ahí presentan, y la última vez hace menos de un mes pasé por allí nuevamente y habían puesto en escena una versión muy original del Capote de Gogol, una obra de teatro, y ahí se da exactamente lo que estás contando, como sin ninguna duda. Cuando quienes hicieron esta adaptación pensaron en distintas formas de llegar al público, estoy seguro que los que fuimos a disfrutar de la obra pudimos ver cosas que ellos no pensaron. Así que cuando nos veamos en Montevideo, si querés charlamos más. Sin lugar a dudas. El miércoles que viene, 19 horas, Teatro Solís, Helenismo y Hebraísmo, la doble raíz de la civilización occidental, de Gustavo Pedernick. Está editado por Universidad Ort Uruguay, así que será un gusto recibirte nuevamente, Gustavo. Te mando un gran abrazo.
Igualmente para ti, Jaime, hasta cualquier momento.